Que la gracia, la alegría y el gozo de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes, hermanos y amigos. Para todos, creo yo, que acercarse a Cristo, que venir a Cristo y creer en Él es relativamente algo fácil para los que hemos crecido desde niños en una familia cristiana. Se nos hace muy fácil poder tener este acercamiento con Cristo, porque desde pequeñitos hemos convivido con el conocimiento del Señor, ya sea porque se nos ha llevado a misa, ya sea por las catequesis de niño en el colegio, los cursos, y obviamente también se nos hace sencillo hacer una oración, a pedir por nuestras necesidades, rogar por las necesidades de alguien de la familia, de alguna amistad, también alabar, ¿no? Las canciones de alabanzas que son bonitas, hay varias de ellas en la misa que son bonitas, amenas, alegres, ¿no? Como por ejemplo los glorias, los aleluyas, algunos santos y las canciones me refiero, por supuesto, ¿no? Y también algunas canciones por ahí a la hora de la consagración, ¿no? Asistir a misa los domingos, son cosas que se nos pueden hacer fácil, acercarnos a Cristo y creer en Él, que es Dios. Eh, Creer en Él, que es Dios, pues porque eh, los acontecimientos que vemos en los evangelios, los milagros, nos hacen elevar nuestra mente y ver a Cristo como Dios. Algo muy distinto y todavía sumamente exigente y hasta casi completamente conflictivo es creer a Cristo. Ese es el dilema, ahí está el quid del asunto, ¿no? Y a veces cuando, por ejemplo, tenemos unos problemas gravísimos en la vida, enfermedades, accidentes ya así casi mortales, accidentes que se acercan a lo fatal, de un atropello, un accidente de carro o de trabajo gravísimos. Y cuando nosotros le pedimos a Cristo, a Dios, que nos haga ese milagro, viene la dificultad cuando el Señor demora, cuando está demorando en venir o darnos ese milagro, esa solución que le pedimos en nuestra vida. Y todavía resulta más difícil para algunos cuando el Señor no nos ha dado lo que le pedimos en su oportunidad. Y, y ahí vemos las dificultades en nuestro corazón, ¿no? De creer, de seguir creyendo en el Señor. Sabemos de muchos casos que las personas desisten y dicen, Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no existe. Y todavía, cuando somos exigidos ante persecuciones por la fe, donde está en juego pues nuestra vida. Hay una película que se llama Silencio, que ustedes la pueden encontrar en YouTube, en la que el pueblo cristiano japonés, ya en la edad, principios del modernismo, en el siglo XVI y siguientes, los cristianos japoneses son perseguidos por las autoridades japonesas y el pueblo japonés de querer mantener ellos su fe budista. Y cuando son llevados ahí, digamos, a enfrentar el martirio, hay sacerdotes, algunos, que desistieron en su fe y luego ya en la vida se les hace un tormento después de haber fallado a Cristo. Entran en una tristeza gravísima. Bien, entonces ahí encontramos también estas exigencias en las persecuciones de la fe, que no se las deseamos a nadie y tampoco a uno mismo. Bien, entonces eso nos lleva a un punto en el que creer en Cristo resulta ser la decisión crucial
de la vida, la decisión fundamental de nuestra vida. De ahí depende la vida del creyente. Entonces, ahí ¿por qué? Porque también se nos piden una exigencia a nuestra racionalidad. Por ejemplo, de creer la eternidad que se nos ofrece. Solamente nosotros ahora, siglo XXI, dependemos de otros testigos, los testigos intrínsecos, que me refiero a los apóstoles y otros discípulos que le vieron a Cristo resucitado. Nosotros no lo hemos visto. Entonces dependemos ya tampoco incluso de los apóstoles, sino de la fe que nos dejaron viva en la iglesia, en la tradición apostólica y por supuesto en las Sagradas Escrituras. También es una doctrina muy difícil de creer en que en la Eucaristía, la hostia, el pan, cuando se consagra, se convierte en el cuerpo real de Cristo. Igual el vino, cuando se consagra, que se convierte en la sangre real de Cristo. Porque pues nosotros ahí vemos que sigue el pan presente, sigue el vino presente en el cáliz. Entonces ahí está en juego el prestigio de nuestra persona, nuestra imagen, ¿no? Nuestra reputación. Y uno no quiere quedar mal. Pero pues ahí, más allá de toda lógica que se nos llama a creer, estamos nosotros para tomar esa decisión crucial de la vida, de creer que ahí está el cuerpo de Cristo, en esa hostia consagrada, ¿no? De creer que hay un cambio interior de la sustancia. Eso nos pide Cristo. Y eso está aquí en este evangelio tan precioso que hoy día les quiero compartir. Bien, el texto está tomado del capítulo 6 de San Juan. Les anuncio el evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la gente: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tremendo es este mensaje en el que se nos pide creer. Juan 6:40, hemos leído desde el versículo 35 al 40, y aquí en el versículo 40 nos dice Jesús algo radical. Esta es la voluntad de mi Padre. No es la voluntad nuestra, no es la voluntad de la Iglesia Católica, es la voluntad del Padre de los cielos, que el que ve al Hijo del Hombre, a Cristo Jesús, el que ve, los apóstoles lo estuvieron viendo y vieron sus milagros, sus signos, escucharon sus palabras, vieron sus gestos, vieron a cuántas personas sanaron, vio a varias personas que resucitó, lo vieron caminar en las aguas, calmar las tormentas, ¿no? Y luego nos dice el texto, y cree en él. Incluso los apóstoles en el momento crucial de la vida de Cristo, acá entre nosotros, en su pasión, en su crucifixión, dejaron por ahí, dudaron, la fe se les decayó y lo abandonaron a Cristo. Y el que cree, dice en él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Por supuesto, los apóstoles, después de que Cristo resucitó y lo vieron vivo, ¿no? Glorioso,
Ahí tocaron sus manos, metieron sus dedos en las llagas, creyeron. Eso le pasó a Tomás, ¿no? Jesús va a decir, feliz aquel que cree sin haber visto, sin haber tocado, ¿no? Bien, entonces, pero esa es la voluntad de Dios. Estamos llamados nosotros, siglo XXI, a creer para tener vida eterna, ¿no? Pero Jesús ahí mismo también nos está diciendo que Él es el que ha bajado del cielo. ¿Y quién ha bajado del cielo? ¿Quién ha subido al cielo? Sino Jesucristo. Ellos, los apóstoles, lo vieron ascender y sentarse a la derecha de Dios Padre, ahí en el cielo. Y nosotros hoy día estamos llamados a creer para tener esta vida eterna, esta felicidad eterna, de paz, sin dolor, sin sufrimiento. No es una utopía. Ya los que creemos y vamos creciendo en este camino de fe, vamos sintiendo ya, percibiendo en nuestras vidas ese gozo, ¿no? Acá en la tierra. Ya, de alguna manera, vamos previendo este gozo celestial, a pesar de las dificultades, incluso a veces a pesar de los temores también. Sí, ¿por qué no? Entonces, aquí, pero aquí se nos interpela y se nos llama a algo gravísimo. Y preguntarnos nosotros mismos, ¿estamos dispuestos a creer en esto? El que come mi carne y bebe mi sangre, nos dice Jesús en Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Versículo 55, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Estamos dispuestos nosotros a creer que allí en la Eucaristía está el cuerpo, la carne real de nuestro Señor Jesucristo? Que su sangre está ahí en ese cáliz, en esa copa que se bendijo, en el que estaba el vino. ¿Estamos dispuestos a creer? Ese es el punto radical de nuestra fe, la resurrección, la Eucaristía. Pero vamos a ver que es necesario creer. Y vamos a ver en los siguientes versículos que les voy a compartir, que San Juan, el apóstol, nos está invitando seriamente a que depositemos nuestra fe en lo que Cristo nos dice. Vamos allá a ver estos versículos. Miren cómo aquí San Juan, primero, de una forma positiva, nos está llamando, nos está invitando a creer, sí, a creer, nada más ni nada menos que eso, a creer. Y una segunda parte que lo dice también de forma, digamos así, en la forma de expresión negativa, también nos invita a creer. A ver, vamos allá. Miren, primero, aquí tenemos el mismo Juan, capítulo 6, los siguientes versículos. Empecemos con este de la introducción que Jesús nos llama. Ahí en Juan 6:27 nos dice, trabajen, no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Y vamos a ver que se trata del pan de vida eterna, ¿no? Y ese pan va a ser su carne, nos va a decir el Señor. Trabaje. O sea, tenemos que hacer este ejercicio, ejercer la fe. ¿Mm? Esto nos llama, así empezó Jesús este discurso eucarístico. Versículo 29. Jesús respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Versículo 30. Le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? Que van dos veces, ya, el verbo creer, llamado a creer, dos veces. Tercera vez, versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Número 4, versículo 36. Sin embargo, como yo les dije, ustedes se niegan a creer
aún después de haber visto lo que les decía antes, ¿no? Se niegan a creer. Esta es la cuarta vez que se nos está diciendo aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. ¿No? Quinta vez. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Versículo 40. Pasamos ya al versículo 47. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Número 6. Y luego Jesús cambia radicalmente de decir que Él es el pan de vida, para decir que Él nos va a dar un pan y que ese pan va a ser su carne, ¿no? Y, y así va continuando, ¿no? Y así va diciéndonos lo que antes les había mencionado, ¿no? Que decía, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Vayamos ahora al versículo 47, ¿no? En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. En el versículo 60 ya van varios, perdón, aquí en el versículo 47 ya es la sexta vez. Y en el versículo 60 ya varios discípulos empiezan a decir, este lenguaje es muy duro, ¿quién lo podrá escuchar? Así van diciendo. En el versículo 64, otra vez, el Evangelio nos dice, en boca de Jesús, pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Esta es la séptima y octava vez aquí en este versículo 64. Y en el versículo 69, los apóstoles van a decir por novena vez, ¿no? El verbo creer. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. 9 veces se nos repite este llamado a creer en el Señor. Es una exigencia fuerte, poderosa, pero vamos a ver que los posteriores discípulos, los que no vieron físicamente a Cristo, también van a creer. No es solamente que ahí se quedó y que Cristo fue algo simbólico, ¿no? Está llamando a un ejercicio elevadísimo de la fe y que eso también nos interpela a nosotros ahora. Y ya aproximadamente unos 20, 25 años cuando empezó la predicación de la doctrina, entonces San Pablo le va a enseñar primero a través de la tradición oral y luego lo va a dejar escrito. Y esto se lo dice a los discípulos ahí en Corinto. Miren lo que San Pablo les va a decir a los corintios. Leemos ahí la carta, perdón, vamos a ver, vamos a ver si por acá lo tengo, me dan un segundito. Bien, aquí la tenemos. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es comunión con el cuerpo de Cristo? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos hablando aproximadamente años 55 después de Cristo. San Pablo, el que da testimonio escrito ya de que la comunidad del primer siglo ya creía en la presencia real de Cristo allí en el pan bendecido, en el pan eucaristizado, como después lo va a decir San Justino Mártir. Vayamos a un padre de la iglesia en el siglo ya segundo, discípulo de los apóstoles, de San Juan el apóstol y también de Pedro, ¿no? Ahí el obispo Ignacio de aquella antiquísima iglesia que es la de Antioquía, ¿no? Ahí que es nombrada en los Hechos de los Apóstoles como el primer lugar, la primera iglesia en la que se le llama a los apóstoles, a los discípulos de Jesús, cristianos. Miren lo que nos decía ahí San Ignacio de Antioquía, ¿no? Y es en la carta
carta que dirige a los Filadelfios. Vayamos a ver lo que nos dice aquí este santo discípulo y mártir de la iglesia, ¿no? Nos dice ahí, en el numeral 5, cuarto, sed cuidadosos, pues observando una Eucaristía, porque hay una carne de nuestro Señor Jesucristo y una copa de unión en su sangre. Hay un altar y hay un obispo junto con el presbiterio y los diáconos, mis consiervos, para que todo lo que hagáis sea según Dios. Eucaristía, acción de gracias, una carne en nuestro Señor Jesucristo, una copa de unión con su sangre. Luego vamos a ver también, ya pasado mediados del siglo II, con San Ignacio, con San Justino Mártir. Miren lo que nos dice Justino Mártir. Y aquí este es un preciosísimo documento, una apología, la segunda apología que la presenta ante el emperador Antonino Pío, ¿no? Por allá aproximadamente años 155 a 165. Nos dice San Justino Mártir: a este alimento lo llamamos Eucaristía. A nadie le es lícito participar si no cree en nuestras enseñanzas, que nuestras enseñanzas son verdaderas. Ha sido lavado en el baño de la remisión de los pecados y la regeneración. Ahí se está refiriendo al bautismo regeneracional. Y vive conforme a lo que Cristo nos enseñó para la vida de santidad, obviamente, ¿no? Porque no los tomamos como pan y bebida comunes, sino que así como Jesucristo, nuestro Salvador, se encarnó, o sea, de ser invisible, tomó carne humana, real carne humana, se encarnó en virtud del verbo de Dios para nuestra salvación. Del mismo modo, nos han enseñado que esta comida, de la cual se alimentan nuestra carne y nuestra sangre, es la carne y la sangre del mismo Jesús encarnado, pues en esos alimentos se ha realizado el prodigio. En otras traducciones dice la transformación o conversión, mediante la oración que contiene las palabras del mismo Cristo. Los apóstoles en sus comentarios, que se llaman Evangelio, nos transmitieron que así lo ordenó Jesús cuando tomó el pan y dando gracias dijo: haced esto en conmemoración mía, esto es mi cuerpo. Y de la misma manera, tomando el cáliz, dio gracias y dijo: esta es mi sangre. Y solo a ellos lo entregó. Más abajo va a decir: al terminarlas, o sea, en las oraciones, se ofrece el pan y el vino con agua, como ya dijimos. Y el que preside, según sus fuerzas, también eleva sus preces y acciones de gracias. Y todo el pueblo exclamó: amén. Entonces viene la distribución y participación de los alimentos consagrados por la acción de gracias y su envío a los ausentes por medio de los diáconos. Bien, entonces ahí, siglo II, la iglesia eh, ya posapostólica cree que en la Eucaristía, en la hostia consagrada, es el cuerpo real de nuestro Señor Jesucristo, al igual que el vino consagrado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos invita a creer en Él completamente, en una entrega total. Eh, entonces, ahí tenemos que alimentar nuestra fe. Nos decía el texto de Juan 6, 27, trabajen, ¿no?, por este alimento de la vida eterna, trabajar, ejercer la fe, dar este salto de fe. Así es la fe en Cristo, así es la fe católica, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes.